Una persona a la que yo admiro de una manera espectacular y me han pedido que hable de él. Déjenme ver si tengo a mano lo que quería yo comentar. Sí, está aquí, un segundo, que hay que cambiarlo de lugar de aquí para acá. Bien, me han pedido que hable sobre un señor que se llama Ignacio Ramírez, que no tiene así como demasiado chiste el nombre, ¿no? No, ya está mejor, se llama José Ignacio Paulino Ramírez Calzada, pero tampoco es así como la gran cosa. Entonces lo conocían como el nigromante. El nigromante, que es este señor que ustedes pueden ver aquí, todo serio, todo entrecano y todo maravilloso. El nigromante. Bueno, no puedo contar todo lo que yo quisiera contar y podría contar sobre el nigromante. Por ponerles un ejemplo, el señor fue ministro de Fomento en México, ya se llamaba Fomento Comercial Industrial, eso es el que sería hoy de Economía, del 19 de marzo al 3 de abril de 1861. Al 29 de marzo, 30, 31, 1, 2, 3 de abril. 16 días. Como secretario de Fomento, reformó la ley de hipotecas, hizo efectiva la independencia del Estado y de la Iglesia, reformó el Plan General de Estudios, dotó con equipo los gabinetes de investigación del Colegio de Minería, seleccionó a los profesores de la Academia de San Carlos, una academia de arte que todavía en México es famosa, salvó cuadros de pintura de los conventos para crear una colección y una galería completa de pintores mexicanos. Designó a un pintor catalán, a un arquitecto y a un escultor para que salvaran del Colegio de Tepoztlán los tesoros de arte en la arquitectura, pintura, tallado e incrustaciones que contenía. En 16 días. El tipo era absolutamente alucinante. Pero voy a hablar de esto, nada más de este caso. Esto, que aquí desgraciadamente se ve muy pequeñito, es probablemente el mejor mural, el mejor trabajo de Diego Rivera. Yo no soy muy riverista, no soy muy muralista, y menos de Diego Rivera, que era bastante peculiarín. Pero esta obra yo me iba a verla. Estaba en el teatro, en el Hotel del Prado, sobre la calle Avenida Juárez en México. Y yo me iba, estaba en el bar, entonces tú te ibas, te tomabas una cerveza y mirabas la pintura. Luego, después del terremoto del 85, cuando el Hotel del Prado quedó totalmente dañado, fue necesario sacar esta pintura y ahora está en un pabellón del otro lado de la Alameda, unos 300, 400 metros de donde estaba, en un pabellón dedicado al mural, donde uno puede ir y babear sobre el mural durante horas, pero tiene miles de detalles. Pero tiene un detalle muy peculiar. Miren, voy a borrar esto. No voy a borrar, ¿no? Voy a ocultar esto momentáneamente. Cuando Diego Rivera pintó el mural, tenía allí a Benito Juárez arriba con la Constitución de 1857 y a otros personajes, y tenía a Ignacio Ramírez, el nigromante, sosteniendo un papelito así que dice: Dios no existe. Los seres vivos se sostienen por sí solos, bla, 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 bla. El escándalo fue absolutamente monumental cuando esto era encargo de un señor con mucho dinero, porque a Diego Rivera no lo podía contratar usted, lo contrataba la gente de mucho dinero. Y entonces pues, puso allá el nigromante y puso esto de: y Dios, los seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos. Y él puso: Dios no existe. Rivera puso: Dios no existe. Cuando se iba a inaugurar el Hotel del Prado, se pidió la bendición del arzobispo Luis María Martínez y dijo que no, que con eso puesto allí de Dios no existe, que él no bendecía ni al hotel, ni al mural, ni a nadie. Un grupo de estudiantes conservadores, o sea, fanáticos religiosos, entró al salón del hotel y raspó la frase blasfema. Así como la cara de Diego Rivera parece niño en este mural. Lo acusaron de comunista, mediocre, bla, 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 lo de siempre. Entonces, pues,
Rivera volvió a pintar con lápiz ahí, Dios no existe. Pero el escándalo fue tan mayúscula que el personal del Hotel del Prado tuvo que cubrir el mural. Y el mural estuvo cubierto durante mucho tiempo hasta que Diego Rivera aceptó restaurarlo, porque lo volvieron a atacar, lo volvieron a destruir los fanáticos religiosos. Restauró el mural y cambió la polémica frase por conferencia en la Academia de Letrán el año de 1836, que es donde dio el discurso de No hay Dios, don Ignacio Ramírez el Nigromante. Entonces lo que quedó fue esto. Esto es lo que quedó en lo como está actualmente el mural, conferencia de la Academia de Letrán del año 1836. Y voy a hablar de la conferencia de Letrán. Pero la Academia de Letrán no era una academia de verdad, no, o sea, era un grupo de amigos que tenían una especie de taller literario. Y allí había gente que había peleado en la independencia, como Andrés Quintana Roo, y gente que sería muy importante en la Reforma, como Guillermo Prieto y el propio el propio Ignacio Ramírez el Nigromante. Entonces, un día, un señor se acercó a la academia y les dijo, deseo leer una composición para que ustedes decidan si puedo pertenecer a esta academia, que como digo, era una tertulia de amiguetes que hacían literatura, poesía, historia, y algunos hemos tenido tertulias así. Sentóse Ramírez junto al señor Quintana, y dice, representaba entre 18 y 20 años, imagínenselo. Su tez era oscuro, pero con el oscuro de la sombra. Y bueno, aquí Guillermo Prieto, que es el que escribe esta relación, se va por la poesía, ¿no? Sus ojos negros parecían envueltos en una luz amarilla tristísima. Parpadeaba seguido y de modo nervioso, nariz afilada, boca sarcástica. Qué bonito se escribía en aquel entonces, ¿no? Pero sobre aquella fisonomía imperaba la frente con rara grandeza y majestad y como iluminada por algo extraordinario. Hijo, dan ganas a veces de irse a vivir al siglo XIX. Pero bueno, total que le dieron permiso pues al Nigromante, a Ignacio Ramírez, a leer su composición. Dice que sacó del bolsillo un puño de papeles de todos tamaños y colores, algunos impresos por un lado, otros en tiras como recortes de molde de vestido y avisos de toros o de teatro. Arregló aquella baraja y leyó con voz segura e insolente el título: No hay Dios. La que se armó. Según lo cuenta Guillermo Prieto, el señor Iturralde dijo, yo no puedo permitir que aquí se lea eso, este es un establecimiento de educación, porque se reunían en un colegio. No es que la academia fuera parte del colegio, sino que el rector del colegio, que era parte de la tertulia, les prestaba un salón. Entonces el ministro Tornel dijo, este es un cuarto en el que ya somos todos mayorcitos. Otro dijo, no, que se ponga a votación. Y Quintana dijo, yo no presido donde hay mordaza, que era el que estaba presidiendo la sesión. Y Iturralde dijo, no se hará aquí esta lectura. Y Tornel dijo, se hará aquí o en la universidad. Y el señor Fernando Ágreda, que andaba por ahí de aficionado, dijo, pues lo hacemos en mi casa. Total, que Cardoso dijo, señor doctor, no le ha de costar a Dios la silla presidencial esa lectura. No, eso será un vivorero de blasfemias. Y el padre Guevara, ojo con el padrecito, dijo una frase que a mí siempre me ha encantado, dice, triste reunión de literatos, la que se convierte en reunión de aduaneros que declaran contrabando al pensamiento. Y triste Dios y triste religión los que tiemblan delante de ese montón de papeles bien o mal escritos. Al final ganaron los inteligentes y habló don Ignacio Ramírez el Nigromante, con un discurso que los dejó a todos absolutamente impresionados y a partir del cual se hicieron todos amigos de él, lo hallaron como un sujeto erudito, inteligente, que cuando después él se dedicó al periodismo, tenía 18 o 20 años, pero luego de dedicarse al periodismo tuvo la oportunidad,
la oportunidad de ser político, empezó a participar en política y fue subiendo y llegó a ser ministro de varios presidentes en varios momentos distintos, fue ministro de Juárez, y siempre fue pobre como una rata, además. Ya sé que suena muy raro, pero pasaron por sus manos millones de pesos de entonces, ¿no? Ahora son incalculables, y no se quedó con ninguno, vestía así como lo pueden ver ustedes, que francamente no es un dechado de elegancia. Fue diputado en la Constitución de 1857 y fue uno de los que más intensamente defendió la separación Iglesia-Estado y el hecho de que se prohibieran, y como estuvieron prohibidas en México hasta 1986, las órdenes monásticas, con el argumento maravilloso de que la libertad es un derecho irrenunciable, que hay derechos a los que no puedes renunciar, que el Estado no te puede permitir, la sociedad no te puede permitir que rechaces o que renuncies a un derecho como el derecho a ser libre. Y el voto de obediencia y castidad de las organizaciones eclesiásticas, pues evidentemente conculca la libertad de monjes, curas y monjas. Y fue probablemente uno de los grandes pensadores de México en ese sentido. Este era lo llamaran uno de los liberales más puros, pero eran los liberales del siglo XIX, no los liberales como dice Milei o Ayuso, que son conservadores fascistas disfrazados de liberales, porque son liberales en lo económico, pero no en lo social, como era este señor. Podría hablar horas acerca del nigromante, es un personaje al que le he dedicado tiempo a estudiar su figura porque me cae muy bien, pero los dejo con eso, ya que me habían pedido que hablara yo de don Ignacio Ramírez el Nigromante, pues allí tienen un poco de su historia y un poco de lo que hizo por el México de hoy, aunque mucho de su trabajo se haya echado a la basura. Y yo quiero recordar, y esto sí es importante, el día que yo conocí a Cuauhtémoc Cárdenas, de quien después fui uno de sus muchos asesores de comunicación, yo no me doy ínfulas, no saludo con sombrero ajeno, pero el día que conocí a Cárdenas, en un desayuno que hacíamos un grupo de editorialistas, yo escribí editoriales en el Diario de México y había gente del Universal, de Excelsior, de varios periódicos. Y invitábamos a políticos, pero pagábamos nosotros para que no nos pagara el desayuno el político. Y ahí llevamos a Zedillo, allí me declaró Zedillo su odio, y ahí llevamos a Cuauhtémoc Cárdenas. Y Cárdenas acababa de aprobarse el restablecimiento de las relaciones con el Vaticano, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y en el Congreso el voto del PRD había sido a favor de restaurar relaciones con el Vaticano y empezar a echar para atrás las leyes de reforma y la parte de la separación Iglesia-Estado de la Constitución del 57 y del 17. Y yo me acuerdo, yo le reclamé muy enérgicamente a Cuauhtémoc Cárdenas cómo era posible que un partido de izquierda votara de esa manera. Me dio algunas explicaciones de política internacional con las que no estuve de acuerdo ni estoy ahora. Pero ahora que en México tenemos cosas como la gente de las sectas anotada para ser juez y a diputados encomendándose a Dios y rezando en el Congreso, pues nos damos cuenta que está en México al menos pues, algunos años antes del No hay Dios de 1863, de esta maravilla de personaje que fue Ignacio Ramírez el Nigromante.